¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy queremos hablar de cómo el seguro le va a responder a usted cuando fallece su esposo, fallece el padre, la madre, quedan hijos huérfanos. ¿Qué cantidad de dinero deberían de darle y en qué momento? En fin, todo lo relacionado a este tema lo vamos a abordar, Xochitl Ocampo, con nuestro experto que hoy día nos acompaña. Así es, le damos la bienvenida al licenciado Manuel Ruiz. Él es experto en temas de seguridad social y también abordar el tema, Jocelyn, que es muy común, muy frecuente cuando hay una mujer embarazada. ¿Qué beneficios puede gozar de parte de la seguridad social, si es asegurada? Y cuando es embarazos múltiples también, cuando son gemelos, trillizos, imaginemos, por ejemplo. Bueno, bienvenido, un placer que te conozca. Muchas gracias, buenos días a los televidentes. Efectivamente, pues la seguridad social tiene muchos aspectos importantes para usted, para la viuda, cuando es menor de 45 años, cuando es mayor de 45 años, cuando está inválida, cuando tiene hijos menores de 15 años, etcétera. De manera que sobre ese tema vamos a estar conversando aquí con mis dos distinguidas amigas para que usted tenga, digamos, conocimientos y qué es lo que debe de hacer el asegurado antes de morirse para que deje las cosas debidamente arregladas y la viuda, los huérfanos o la mamá o el papá o el abuelito no tenga que andar corriendo a la hora del fallecimiento de un asegurado. Eso es si es por una enfermedad natural. Exactamente. Bien, entonces cuando el asegurado fallece por un accidente común o una enfermedad común, el asegurado que falleció debió haber cumplido o 150 semanas en los últimos 6 años o 250 semanas durante su vida laboral. En cuanto a la cuantía, la analizaremos posteriormente, pero aquí lo importante es la duración. Voy a poner 4 o 5 ejemplos. Si al momento de fallecer el asegurado, la viuda es mayor de 45 años de edad, dice el artículo 64, la pensión para la viuda será vitalicia, es decir, hasta que se case o cambie su estado civil, ya sea que vuelva a contraer matrimonio o pase a unión de hecho estable, en cuyo caso se le indemniza con 12 mensualidades. El segundo ejemplo es en el caso que la viuda sea inválida de cualquier edad. En esa circunstancia, la viuda recibe la pensión con carácter vitalicia. El tercer ejemplo es una joven que puede tener 30 años, 22 años, menos de 45 años y no tiene hijos menores de 15 o mayores de 15 y menores de 21, no tiene hijos. En esa circunstancia, esa viuda va a recibir la pensión por un periodo de 2 años y ahí fallece. Ejemplo, la viuda tenía 24 años, el INS le va a otorgar 26 pagos, que significan 12 meses más el aguinaldo, 13 por 2, 26 pagos va a recibir en ese periodo de 2 años. Y se acaba la pensión. Se extingue y le dicen a la viuda, si usted continúa en esa situación, al llegar a los 60 años y usted no tiene derecho a una pensión de invalidez o vejez en el Seguro Social, yo le reactivo la pensión de viudez al cumplir 60 años de edad. Entonces es muy importante que las viudas que al fallecer tenían 40, 44 años, más 2, si continúan viudas, al llegar a los 60 años se le prorroga. El cuarto ejemplo, que es el más importante y que ahí es donde la viuda debe de trabajar con su hija o su hijo. Si la viuda, ejemplo, tiene 20 años y un hijo de 1 año ha habido con el causante fallecido, a ese niño que tiene 1 año o a esa niña se le va a dar la pensión hasta los 15 años.
En esta circunstancia, la viuda de 20 años va a recibir la pensión durante los 15 años que va a recibir la pensión el huérfano. O sea que reciben ambos, tanto la viuda como el huérfano. Exactamente. Hay una llamada, por favor. Sí, vamos a recepcionar llamadas al 2222-7808. Queremos recordarle a nuestros amigos televidentes que estamos hablando sobre pensiones, ya sea de viudez, por huérfanos también, o también en la seguridad social, ¿en qué le cubre a las mujeres embarazadas? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Cuál es su consulta? Mire, mi consulta es la siguiente, tal vez me entienden. Hace bastantes años mi mamá convivió con un señor por 20 años. No fueron casados. Él sí era casado, pero total que él, poniéndose las pilas, él logró que mi mamá quedara beneficiada con un hijo, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la cosa? Mi mamá salió de viaje. Entonces el seguro está ahí, quedó estancado. Ella solo obtuvo una cuota de lo que le salió. Han pasado más o menos 10 años. Ella quiso quería saber si todavía el seguro estaba abierto para ver si ella podía retirar, porque el seguro quedó a nombre de los dos, tanto de ella como el del niño, lo cual ya ahorita él tiene 16, 17 años. ¿Y su mamá qué edad tiene? Ella tiene 49. 43. 49 años. ¿Y hace cuánto que regresó al país? Ella no ha regresado, pero quería saber si ella tiene beneficios sobre eso. ¿Y si lo puede reclamar aquí o en otro sitio? Ajá, me gustaría también saber eso. Una cosa, pero ella consultó con el hijo de mi padrastro que falleció y le dijeron de que ella no tenía nada por cambio de gobierno. Su Bueno, hijo, el vamos hijo a a ver, a la persona que le consultaron, ¿trabaja en el INSS? ¿Ah? ¿Trabaja en el INSS ese muchacho al que le preguntaron? No, él fue a preguntar, o sea, a consultar. Ah, ok. ¿Y Bueno, en el INSS le dijeron eso? Sí. gracias. Vamos a ver qué nos recomienda Bien. nuestro experto. Lo que dice la ley, posiblemente lo que estoy observando es que al fallecer su papá, su mamá era menor de 45 años, tenía un hijo y la pensión de viudez se subordinaba también a la de orfandad. Al cumplir 21 años el hijo o 15 años y no siguió estudiando, ambas pensiones se cancelaron. El artículo 113 dice que el derecho de su mamá o la viuda es con carácter vitalicio, que no prescribe. Pero en este momento ella no tiene derecho a la pensión de viudez sino hasta que cumpla 60 años de edad, por la razón que cuando falleció el esposo, ella era menor de 45 años de edad. Por lo tanto, la beneficia el artículo 64 del reglamento y 113 de la ley, pero hasta que cumpla 60 años de edad, que se le va a conceder con carácter vitalicio. Lo que no reclamó lo perdió. Lo que no reclamó lo perdió efectivamente. No hay un retroactivo como en otras pensiones, por ejemplo la pensión de alimentos. Porque se prescriben al año, entonces al pasar 2 años prescribieron esos cheques, por lo tanto es una prescripción extintiva en la que no se puede realmente renovar, de manera que eso está perdido en cuanto a los pagos de la pensión, pero sí el derecho, y se reactivará cuando cumpla 60 años de edad. Tenemos otra llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sí, mi pregunta es, mire, el papá de mis hijas se murió y tengo un joven con discapacidad. Entonces me dieron solo para el seguro para el niño, que es un hombre, pues ya tiene 30 años. ¿Cuál es la discapacidad que tiene él, señora? Él tiene retardo, él no habla, él está en la casa, yo lo cuido, yo tengo 61 años. Okay. Y entonces yo pregunté en el seguro que si me podían dar pensión para mí. Entonces no me dieron pensión para mí, que solo tenía derecho el niño por orfandad. ¿Y cuántos años tenía usted cuando murió su esposo? Yo tenía 50 años. ¿Y actualmente cuántos años tiene? 61. 71. ¿Y no le están dando entonces, señora? No, para mí no, solo para él. ¿No ha ido usted nuevamente? ¿Hace cuánto fue la última vez que asistió y preguntó eso? Sí, hace como 2 meses y entonces me dijeron que no, que solo tenía derecho para el joven, pues. ¿Cuándo Entonces falleció? yo no... 2 preguntas. ¿Cuándo falleció y cuántas semanas acumuló la persona fallecida?
bueno, 480 semanas y falleció en el 2005. Muchísimas gracias por su consulta. Ya le vamos a explicar qué procede en este caso. Me parece raro de que le den la pensión al huérfano. El artículo 68 del reglamento, al niño se la van a dar con carácter vitalicio. Ahora es un joven y la ley dice cuando el hijo sea inválido, la pensión se concede de orfandad con carácter vitalicio. Estamos claros que le aplicaron el artículo 68 y 85 del reglamento y que la pensión de orfandad para ese hijo es vitalicio. En el caso de la viuda, si usted era mayor de 45 años de edad, debieron habérsela otorgado con carácter vitalicio. Para darle una respuesta más concreta, yo tendría que analizar la partida de defunción, la cuenta individual del asegurado, para determinar si cumplía o no cumplía con el artículo 44. Pero me hace pensar que si se la dieron al huérfano, pues también usted tenía derecho. Son cosas que no podría explicarle ahorita porque no tengo los documentos en la mano para analizarlo, pero la ley me dice que ambos deberían estar recibiendo. Su hijo por el artículo 68 y usted por el artículo 64 que dice que recibiría la pensión con carácter vitalicio por ser mayor de 45 años. Todavía puede reclamarla ya. El derecho siempre es imprescriptible, el artículo 113 le da ese derecho, ninguna pensión prescribe. Claro está que si llega el hijo teniendo ya 24 años ya no se la van a dar porque la pensión llega hasta los 21 años, salvo que sea inválido, que a ese hijo sí se lo van a otorgar. Y en el caso anterior, ¿por qué fue que ya había perdido los derechos? Porque la anterior era una persona menor de 45 años de entiendo, edad. comprendo, ok. Tenemos otra llamada telefónica y luego una pregunta que nos hacen llegar a través de nuestros mensajes de texto. Muy buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Buenos días. Bienvenida, adelante. Quería consultar, mi esposo está trabajando, ¿verdad? Pero él tiene como beneficiaria a su mamá. Yo quería saber que si llegara a pasar algo, pierdo yo todos los beneficios. Ok, tiene como beneficiaria a su mamá. Bien. ¿Están casados, dijo? Sí. Sí, está casado, dijo mi esposo. ¿Son casados legalmente? Sí, legalmente. Ok. En este caso, recuerden que es un seguro social público y es la ley que determina quiénes son los beneficiarios. No es el asegurado que dice aquel, no. Por ejemplo, primero, la viuda se privilegia sobre todas las cosas. Luego se privilegian los hijos. Si hay viuda y dos hijos, no habrá pensión para la mamá, ni para el papá, ni para nadie más, sino que para la viuda. Aunque él haya puesto eso. Aunque haya puesto a su mamá, se ponen en el seguro privado. Si uno dice, yo quiero que el seguro privado le den esto y esto y esta cantidad en el privado. En el seguro social es la ley que dice la viuda, los huérfanos. No hay viuda y no hay huérfano, la viuda y la madre mayor de 60 años. Hay viuda, un hijo, a la madre se le reconoce como un hijo y se le da la cuantía como si fuese un hijo según el artículo. ¿Y si no hay viuda ni hijo? Si no hay viuda, entonces la madre pasa a ocupar la posición de viuda y se le concede el 50% como si fuese la viuda del causante fallecido. Me surge una duda en ese caso, por ejemplo, cuando vas a asegurarte en determinada clínica médica previsional, te pregunta también a quién va a poner como beneficiario, a quién de su familia. Si vos, por ejemplo, pones a tu papá o a tu mamá, porque en ese momento se te ocurrió hacer eso, ¿qué porcentaje le corresponde? Porque ocurre también que cuando llega el papá o la mamá de esa persona que decidió ponerlos como beneficiario, te dicen, no, es que no le cubre, y a la hora de llegar no le cubre nada. Es que es incorrecto lo que hace la empresa médica previsional. Para efectos de salud, le está queriendo decir la empresa médica, ¿quién es tu beneficiario? Mi papá. Que en caso de emergencia de usted, ellos van a llamar a su papá, pero no en materia de pensión. La empresa médica previsional no tiene ni una coma, nada en materia de pensión. Su única función es dar atención médica a la asegurada. Y en la atención tampoco les cubre nada el que sean nuestros beneficiarios. Exactamente, porque el papá y la mamá no tienen derecho a atención médica. Y la viuda, la esposa, solamente en caso que se encuentre embarazada, se atiende
a la esposa o compañera de vida y al niño hasta los 12 años. Y si yo como esposa pongo a mi esposo, ¿no tiene derecho a atención? No tiene derecho a la atención. Puede que hayan esposas Sí, que claro, tengan claro. ese cariño, ¿verdad? Bueno, tenemos otra pregunta que nos llega a través de nuestros mensajes de texto. Muy buenos días, nos dicen, en el caso de mi mamá, ella gana 2005 Córdoba de pensión reducida y le dijeron que no tiene derecho a goce de consultas ni atención médica. ¿Esto es cierto o no? La pensión reducida es una más de las 16 pensiones de vejez que tiene el INS. La ley no distingue entre una pensión ordinaria, una pensión postergada, una pensión con apoyo asistencial y una pensión reducida. Las pensiones reducidas tienen todos los derechos. Sin embargo, el Seguro Social ha hecho discriminaciones reñido con la Constitución, artículos 130 y 183 de la Constitución, y reñido también con el artículo 105. Por lo tanto, la pensión reducida tiene derecho a todo lo que yo tengo derecho. No hay diferencia. La diferencia aquí radica en el monto. ¿Pero dónde reclamar si donde fui me dijeron que no? Reclamar al Seguro Social, a la Dirección General de Prestaciones Económicas, dirigirse una comunicación. Todos los pensionados de vejez tienen derecho al aguinaldo, al reajuste, en caso que se muera, a su subsidio de funeral, a la asignación familiar y indudablemente ella que recibe pensión reducida tiene derecho a la atención médica y en caso que fallezca tiene derecho a un subsidio de funeral y puede darle la pensión a su esposo en caso que el marido no sea cotizante. La cobertura de esa atención médica puede incluir, igual que la persona que va a emergencia, por ejemplo, y tiene otro tipo de pensión, análisis, ultrasonido, todo igual, todo igual. ¿Cirugía? Todo igual. Okay. Los pensionados de vejez tenemos los mismos derechos en atención médica que el cotizante activo. Aunque tenga una pensión reducida. Aunque tenga, la pensión reducida es el monto, es lo que distingue de las otras pensiones. Bueno, ¿y qué pasa también cuando el que muere es un asegurado, pero por un accidente laboral, por accidentes profesionales, laborales? Vamos a hablarlo de esto al regresar de la pausa. También los beneficios que cubre la seguridad social a las mujeres embarazadas y a sus bebés. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana, debates y soluciones, la seguridad social, cuándo y cómo cubre a las mujeres embarazadas y también cuando mueren algunos trabajadores por accidentes laborales. Esos riesgos laborales que son bien notorios en algunas profesiones en específico. Más con estos accidentes de tránsito. La empresa debería, por lo general, cuando identifica que hay riesgo profesional de sus trabajadores, de pagar un seguro extra. Quizá muchos se preguntarán si es viable o no. Definitivamente que el seguro de riesgos profesionales es lo más importante que tiene la clase trabajadora. Porque si cualquier trabajador de este canal, el primer día que lo contratan, viene de su casa para acá y se accidenta, aunque no haya cotizado anteriormente, el INS va a suponer que ese asegurado ha cotizado 24 años al Seguro Social y le van a calcular la prestación a esa asegurada o a ese asegurado sobre la base de 24 años de cotización. Eso se sustenta en el principio de automaticidad o inmediatez. ¿Qué significa eso? Que cuando es un accidente de trabajo, no se requieren semanas cotizadas anteriormente. Por eso es importante cuando un trabajador sale, que salga debidamente autorizado con el visto bueno del empleador o cuando anda en misión de trabajo, va protegido con un gran toldo jurídico que lo protege hasta que llega a la puerta de su casa. Si fallece, como le digo, aunque tenga un día de cotizar, la viuda tendrá derecho a una pensión como si el asegurado fallecido hubiese tenido 24 años de cotización. De manera que el seguro de riesgos profesionales requiere, uno, que el empleador y el trabajador siempre, el consejo que le doy yo es siempre, estimado trabajador, si usted se accidenta, se cayó y aparentemente usted no salió lesionado, que le reporten el accidente. Porque si usted se golpeó la espalda, la rodilla, un año después, 2 años después, comienza con el dolor y usted no reportó, usted perdió. Yo tengo una pregunta ahí clave. ¿De quién es el deber de reportar? ¿Del empleado o del empleador? El trabajador tiene que reportarlo al empleador y el empleador tiene 48 horas para reportarlo al INS, fundamentalmente
aunque también al Ministerio del Trabajo, y se tiene que cumplir el artículo 81 del reglamento, que el empleador tiene que reportar ese accidente. Si usted no reporta el accidente, se dio vuelta el vehículo, aparentemente usted no se golpeó. Qué suerte, dice, no me pasó nada. Exactamente, y le da un poquito de agua, créalo que usted, si no reporta ese accidente y vienen problemas posteriores, usted perdió. Usted puede recibir 2 pensiones, la de vejez y la de riesgos profesionales. Usted puede recibir su atención médica con carácter vitalicio, aunque no esté trabajando, usted por ese accidente recibe la atención médica con carácter vitalicio. Nos llega un mensaje de un caso puntual antes de que continúe con la explicación y nos dicen, por ejemplo, acá, muy buenos días, yo tuve un accidente laboral, me caí en las instalaciones de mi trabajo. Me dijeron que tenía 3 días para reportar, sin embargo no lo reporté en esos 3 días porque pensé yo era deber de la empresa hacerlo. Cuando multaron a la empresa porque no lo hizo, me hicieron una deducción de mi salario por el equivalente a esa multa, porque dicen que tenía que reportarlo yo. ¿Es legal esto o no? Es ilegal. Primeramente que el trabajador reporta a Recursos Humanos que se accidentó. Recursos Humanos tiene una persona que tiene la firma actualizada en el IN, firma los subsidios, y esa persona es la que va a reportar lo que se conoce como NAT, notificación de accidente de trabajo. Y ahí le ponen el sello de la institución. El trabajador no puede hacer eso, no tiene el sello, no tiene firma registrada. El trabajador reporta a Recursos Humanos. ¿Qué puede hacer este trabajador con esa deducción que le hicieron de su salario? Es ilegal porque efectivamente le corresponde al empleador pagar una multa de hasta 1.000 córdobas. Pero eso es un problema del empleador. ¿Puede ir a quejarse al Ministerio del Trabajo? Perfectamente, porque esa irresponsabilidad fue del empleador, siempre que el trabajador haya reportado el accidente. Si el trabajador no reportó el accidente, el empleador está liberado de cualquier... Tenemos otra llamada. Tenemos pendientes las embarazadas. Ya vamos con ellas. Tenemos bastantes mensajes, pero también a qué derecho tiene cuando se muere, porque la gente ya anda, no tengo para la caja, no tengo para el terreno. Vamos a hablar de los beneficios del funeral. Aló, buenos días. De mi cesárea, de mi parto. Aló. Aló. Buenas, le escuchamos. Aló, buenos días. Buenos días. Si le estamos escuchando, ¿cuál es su consulta? Sí, buenos días. Buenos días. Yo le quería hacer una consulta. Mi mamá tiene 63 años de edad. ¿Sí? Y tiene 406 semanas cotizadas, el igual recibe pensión reducida. Pero a ella le indicaron aquí en el índice que le queda en Cortijo, sede del Cortijo, le indicaron de que ella no puede tener atención médica, no puede recibir atención médica. Yo quería saber qué trámites ella podría hacer para que pueda recibir esa atención médica. Muchas gracias. Ve, efectivamente las pensiones reducidas comenzaron otorgándosele solo la pensión, nada más, así comenzaron. Luego comenzaron a reclamar la gente y ya se les dio su aguinaldo. Luego el 30 de noviembre le aplicaron el deslizamiento de la moneda. Ahora tienen derecho a los anteojos, tienen derecho al préstamo. Es en la medida que el que tiene el derecho lo va reclamando, es que se va otorgando. No debería ser así, sí, no debería ser así. Pero efectivamente recuerden que cuando se le otorgó la pensión, solo le pagaban la mensualidad. Ahora ya tienen 5, si fallece, le dan el ataúd. De manera que ahí lo que hay que hacer es ir reclamando basado en el decreto 237 de enero de 1980 que establece que todos los pensionados de vejez, invalidez, tienen derecho a la asistencia médica. Así es de que, ¿a quién tienen que quejarse? Al Instituto Nicaragüense. Y aclaro, yo no soy funcionario del IN, yo soy simplemente un profesor universitario de Derecho de Seguridad Social en las universidades, pero yo no fui funcionario del IN durante 24 años, pero hoy yo estoy pensionado por vejez, para que no me confundan, que me mandan ahí funcionario del IN. No soy funcionario del IN, soy simplemente un profesor, un ciudadano común y corriente. Si está pensionado o está una persona asegurada en el seguro social, ¿a qué tiene derecho si se muere? Porque la gente anda pegando carreras y no tiene la caja, no tiene nada, entonces ¿a qué tienen derecho? Bien, todos los trabajadores activos, basta que estén activos, si fallecen, tienen derecho a un subsidio de funeral.
¿Cuánto estaba ganando usted? 20.000 Córdoba, le van a dar 10 de subsidio, independientemente del monto que haya costado el ataúd. O dónde lo compre. O dónde lo compre. ¿A quién se lo van a pagar? Se lo van a pagar a la persona que pagó el ataúd. Puede ser un hermano, puede ser la mamá, puede ser la esposa, puede ser un tío, un amigo. Él compró el ataúd y él va a ir a retirar. ¿Con qué documentos si tiene que con presentar? la partida de defunción y la factura que le otorgó. No importa cuántas semanas tenga acumulada esa persona. Una que tenga tiene derecho. ¿Quién tiene derecho también? Los pensionados de invalidez. Los 10.500 pensionados de invalidez, si fallecen, tienen derecho a su ataúd. Los 7.000 pensionados de discapacidad también. ¿Los de la pensión reducida? También. Somos 120.000 pensionados de vejez. 120.000. Esos 120.000, si yo soy pensionado, usted es pensionada, su esposo o esposa no es pensionada y se muere su esposa, usted pensionado puede pedir el ataúd o el subsidio porque es su beneficiario. ¿Hasta cuánto tiempo tiene para ir a reclamar eso? Porque en la tragedia, en la muerte, uno queda Nadie se triste, acuerda de eso. y nadie, bueno, en el momento va a decir, yo soluciono, prestar, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo tiene para ir a reclamar ese dinero? El artículo 111 del reglamento establece que prescribe a los 6 meses a partir de la fecha que usted lo solicita. Falleció en enero, llega en mayo o junio. A partir de junio usted lo solicitó y a partir de junio tiene 6 meses para que prescriba ese derecho. De manera de que la cuantía mínima del subsidio equivale al 100% del salario de la industria manufacturera y el techo máximo $750. Por lo tanto, esa es la cuantía. Todos los asegurados, todos los pensionados directos tenemos derecho al subsidio de funeral. Hay una duda que se me quedó nada más de lo anterior que decíamos de los riesgos profesionales, y es que si hay alguna ley que exija a las empresas donde hay un notorio riesgo a que les paguen un seguro extra a su empleado por esos riesgos profesionales que se enfrentan. La ley de seguridad social establece que el empleador está relevado de toda responsabilidad cuando el empleador tiene afiliado a los trabajadores en el IN. Dice, yo pago el 1.5% a favor del trabajador. El trabajador, por riesgos profesionales, no paga 5 centavos. Existen empleadores que hacen un contrato privado con INICER, con quien sea. Esa es otra cosa, pero ese es ya de orden privado. Pero la ley no se lo es una cuestión voluntaria en que en caso que se accidente, en caso que se mueran, le dan una indemnización aparte de lo que le da el seguro social. Nos vamos con las embarazadas que están esperando ahí antes de que paran, qué beneficio tienen y cuando ya parieron también. Ok, quizás sería bueno 3 cosas fundamentales. Una mujer cotizante que ha cotizado 4 meses, enero, febrero, marzo y abril, decide irse del canal, enero, febrero, marzo y abril. En mayo dice, me voy porque mi embarazo es altamente riesgoso. Perfecto. Ella continúa teniendo el derecho, ya desempleada, durante los siguientes 5 meses, 23 semanas. Por lo tanto, en su condición de cesante, le hacen la cirugía, le hacen la cesárea, atienden al niño, le pagan su subsidio en su condición de cesante. Si continúa trabajando en la empresa, le dicen en la ley, tal vez toman nota de esta ley que el IN también no quiere cumplir, Ley 718, Ley de Partos Múltiples, Gaceta 111 del 14 de junio del 2010, que dice que la mujer embarazada tiene derecho a recibir el 100% de su mejor salario que haya tenido entre la fecha del embarazo y el inicio del subsidio de prenatal. ¿A quién le corresponde pagar? 60% al IN del mejor salario, ganadas por comisiones, horas extra. Y entonces dice, ve, en estos 8 meses del embarazo hasta el inicio del subsidio de prenatal han transcurrido 8 meses. ¿Cuál fue el mejor salario de esos 8 meses? Hay de 4.000, de 5.000, uno de 10.000. Dele y 60% de 10.000, 6.000 Córdoba, y el empleador le da los otros 4.000
para que la mujer goce 4 semanas de pre y 8 semanas de post con los 10.000 córdobas que tuvo durante esos 8 meses. ¿Cuánto tiempo embarazo recibe el múltiple? subsidio también? Embarazo simple. Y embarazo simple. Embarazo simple o embarazo múltiple es igual. Es el mismo beneficio, no Es hay una el- diferencia en beneficios. Es igual. 4 semanas de pre, 8 semanas de post, parto simple. Parto múltiple. Por el segundo bebé le dan 2 semanas más de subsidio de postnatal y en vez de darle 8, recibe 10 semanas. Y si es parto múltiple, cada bebé, si es parto simple, le dan 45 potes de leche por un periodo de 6 meses cuando el parto es sencillo. 1. Si es gemelo, ya no le dan por 6 meses, sino que al primer bebé le dan 180 potes de leche el primer año y al segundo bebé 180 potes. Y el segundo año le dan nuevamente 180 potes de leche al primer bebé y 180 al segundo bebé para un total de 360 potes de leche Por cada bebé. cuando la mujer, aquí sí hay una diferencia, cuando la mujer gane 10.000 córdobas o menos, que se considera que es mujer en estado vulnerable, porque no tiene ni siquiera para comprar la canasta básica. Si está en unión de hecho, nos preguntan por aquí, tengo 4 años de estar con mi de unión de hecho, dice. ¿Será que la reconoce la Seguridad Social? Sí, antes y ahora. Antes con el artículo 94 de la ley, ¿verdad? Y el artículo 1, inciso 20 del reglamento. Ahora con la ley 870, Código de la Familia. Recomendación: si usted está acompañada y tiene 2 o más años, dice el artículo 91 del Código de la Familia, basta que presenten el acta notariada del abogado para que esa mujer pase a ser su conviviente y goce de los derechos de seguridad social. Artículo 91. Por eso es muy importante que los que están en unión de hecho estable Vayan a inscribirla, y registrarla. tengan 2 años, vayan a inscribirla para beneficio de usted y su beneficiario. Tienen que estar de acuerdo los dos, sí, definitivamente. Definitivamente. Hay otra llamada telefónica. Buenos días, adelante con su comunicación. Sí, buenos días. Yo quería preguntar acerca de los riesgos laborales siempre. Pues si una persona trabaja en X empresa, pero esta persona se le viene dañando un órgano, por ejemplo el oído, y esto se le está sucediendo por el mismo trabajo que ejerce. Esta persona tiene derecho. ¿Qué puede hacer? Porque él está perdiendo la audición de uno de sus oídos. Es una persona joven. Entonces yo quisiera saber qué derecho hay. Y lo otro era de que en cuanto a las horas laborables, por ejemplo, si ellos tienen turnos de noche y de día, pero pasan una semana continua trabajando de noche, que salen hasta por la mañana siguiente, y le dan su día libre un día a la semana, habiendo salido tal vez a las 7, 8 de la mañana, ese es su día libre y entra de nuevo a trabajar al día siguiente a las 7 de la mañana en otro turno o a las 3 de la tarde. ¿Acaso eso es correcto? Gracias por su llamada y por comentarnos el caso. Bien, voy a contestar la primera pregunta. El oído puede ser que haya mucho ruido y a eso se llama la medida decibeles, de manera que puede existir una hipoacusia cuando el trabajador comienza a perder audición de un oído o anacusia cuando comienza a perderlo. Si hay mucho ruido, eso se llama enfermedad profesional y le recomiendo 2 cosas. Leerse el artículo 64 y 65 de la ley que indica qué cosa es una enfermedad profesional. El caso que usted me está planteando, por excelencia, por autonomacia, es una enfermedad profesional. Pero también se va al artículo 81 del reglamento que le indica el procedimiento que se debe de seguir para que esa enfermedad profesional se reporte y el IN le envía al empleador lo que se conoce como enfermedad profesional, la NEL.
y de esa manera el trabajador pueda estar garantizado de futuro que si se desencadena la pérdida total de la audición, pues tenga una pensión por enfermedad profesional. En cuanto a la hora extra, como está un poco confundido ahí, tendría que remitirme al Código del Trabajo y no quisiera yo, digamos, por la información poquita que tengo, dar una información equivocada. Otro día vamos a dedicar el programa también a esos riesgos profesionales, como hay personas que quieren saber si se pueden pensionar antes del tiempo, porque si ya tienen una enfermedad que se les va, va progresando. La enfermedad común, usted es diabético, usted tiene lupus, usted tiene problemas de hipertensión profunda, usted tiene problemas de hernia, digamos, una enfermedad que ya le esté imposibilitando trabajar, cuando es común. Cuando es un riesgo profesional, con solo que usted tuvo un accidente de trabajo y perdió esta falangeta, a usted le van a pagar 60 mensualidades. Si tiene una discapacidad del 20%, le dan una pensión de discapacidad de por vida. Aunque sea menor de 60 años, para eso es la pensión de invalidez, pero también la discapacidad, de manera que cuando es riesgos profesionales, usted puede recibir la pensión de invalidez y la pensión de riesgos profesionales. Si es de vejez, la pensión de vejez más la de riesgos profesionales, porque son dos derechos distintos. De manera que en riesgos profesionales vale la pena que los trabajadores conozcan que es un derecho fundamental. Trabajadores, reporten su accidente, aquellos accidentes que le llamamos nosotros accidentes blancos, que aparentemente no tienen ninguna consecuencia inmediata, pero la consecuencia puede venir posteriormente. Es de medular importancia y vaya a este programa para que le haga conciencia a usted de que debe reportar a su empleador. Empleadores reporten al INSS y después no multen al trabajador también. ¿Hay algún beneficio? No le quiten el equivalente a la multa que le dé el INSS al trabajador, más bien. Hay una pregunta también aquí antes de la tuya, si nos preguntan, no sé si podría responder en este caso. Muy buenos días, nos dice un amigo televidente que nos escribe desde Viel Carmen. Yo trabajo en una empresa de venta de vehículos y uno de los vehículos en lo que lo iba manejando se dañó, no fue mi culpa, fue un desperfecto del vehículo y luego me hicieron una deducción de 25 días de vacaciones para pagar ese daño, lo cual lo veo injusto. ¿Es legal o no? Absolutamente ilegal. Además, ese empleador, si usted sufrió un accidente de trabajo y no está afiliado, debe también, es obligación del empleador reportarlo, y de ninguna manera, si yo estoy trabajando y hay un desperfecto, ese es un problema que se llama riesgos profesionales, que se puede afectar el trabajador o se puede afectar también el instrumento de trabajo. De ninguna manera le van a caer al empleador porque se destruye un instrumento de trabajo. Realmente no puede ser, y usted tiene que ir al Ministerio del Trabajo, denunciar ese hecho que es completamente ilegal. Las vacaciones aunque él haya firmado algo incluso. Los derechos laborales son irrenunciables, como son los de seguridad social. No puede un trabajador, lo puede obligar, sí, pero esa firma no vale. Los derechos laborales son irrenunciables. El derecho de seguridad social es irrenunciable. Él puede renunciar, si usted se accidenta no va a demandar, ese es su derecho. De tal manera que cualquier documento que usted haya firmado no tiene ningún valor. Claro está, de que usted como trabajador está en desventaja frente al empleador. Usted lo demanda, a usted lo van a correr. Seguro que sí. Pero tiene su derecho a que no le hayan afectado sus vacaciones, y también tiene derecho a que le paguen sus vacaciones y que usted descanse, porque hay una política del Ministerio del Trabajo que la persona tiene que descansar. No es bueno que el trabajador, vacaciones pagadas, eso no es bueno para el trabajador. Vacaciones es descansada, le pagan sus vacaciones y se va a descansar. Injusto e ilegal también si lo cobran por demandar. Absolutamente. Tenemos cantidades de mensajes de texto. En realidad hoy queríamos abordar, y es bastante amplio el tema de las viudas, de los huérfanos y de las embarazadas. Sin embargo, han llegado muchísimos mensajes que están relacionados a otro tema, siempre el seguro social. Por ejemplo, dice que un muchacho en una moto se accidentó y que cuando él se estuvo recuperando, llegó al trabajo, más bien lo corrieron, y que el INSS no asumió nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Otro caso dice que una persona pensionada
que ya tiene 62 años, pero que en el tratamiento le están incluyendo hemodiálisis y que el seguro no reconoce hemodiálisis. Y otro chat por aquí que nos dice, tengo 51 años, estoy espantada por el INSS, que parece que no le quieren reconocer una pensión, no nos da muchos detalles, pero dice que está enferma, que cómo puede hacer. También vamos a pedir que nos pongan en pantalla los datos de nuestro invitado, porque mucha gente nos está pidiendo dónde lo localizan, para que ustedes puedan localizarlo y luego hacerle cualquier consulta, porque tenemos más de 200 mensajes y no los vamos a poder leer todos. Así es. Si usted se accidentó, efectivamente, y le quedó alguna secuela, porque yo me puedo accidentar, me fracturo, y mientras estoy fracturado me están pagando un subsidio, y yo puedo estar de subsidio hasta 1 año, y si la fractura fue múltiple, puedo estar de subsidio hasta 2 años, basado en el artículo 99 y 100, y rehabilitación. No me quedó ninguna secuela, no me van a dar nada porque tiene lógica. Pero si hay alguna secuela, entonces sí le van a pagar o una indemnización o una pensión. ¿Cuándo se paga indemnización? Cuando la discapacidad está entre el 1 y el 19%. De manera que pues ahí está el derecho. ¿Hemodiálisis la cubre o no? La hemodiálisis sí la cubre. Usted haga una comunicación al director del INSS para que él le actualice, pero sí tiene derecho a la atención médica de hemodiálisis. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. En pantalla el contacto de nuestro especialista que nos ha visitado hoy y que esperamos pueda visitarnos más seguido, porque la verdad es que hay muchas dudas en esta materia. Le agradecemos mucho su compañía. Así es, muchísimas gracias, y quedamos pendientes para seguir hablando de este tema. ¿Qué otro día después lo de Semana por acá? Santa. Ok, muchas gracias. Así quedamos entonces, para que se dé su relax. Bueno, a usted que nos acompañó, muchísimas gracias. Saludos especiales en Tipitapa, que nos ven, son fieles televidentes, a mi familia, la familia Solórzano Aburto, el tío Einar, tía Mercedes, la prima Yarixa, que siempre nos están viendo. Besitos allá especiales. En Carazo tenemos un fiel televidente, en Santa Teresa, a Chepe, que nos está sintonizando siempre, José Martínez, y también tenemos saludos en Chontales, también nos están viendo allá justo Pastor Mendoza, saludos, un fiel televidente de Acción 10 de la mañana. Y a mi esposa, yo también entonces la saludo, que está en el hospital, se está recuperando. Gracias a mi señor, ya ella ya salió del riesgo y de aquí salimos para el hospital. ¿Cómo se llama su esposa? Marixa Aguilar Sánchez, también de Santa Teresa. Saludos, doña Marixa, entonces. Saludos, aquí es su amado esposo, que la quiere muchísimo. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta mañana. Feliz día.